reflexiones en torno a la vida y sus complementos. Paz, esperanza, perdón, amor y más en el podcast del Padre Antonio Ceguera. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da mucho gusto saludarlos y desear que se encuentren muy bien. Pues hoy quiero platicar con ustedes acerca de la alegría. ¿Sí? De la alegría. En este tiempo de Pascua, en este tiempo después de haber vivido la Cuaresma y haber experimentado en precisamente la noche de la resurrección, la misa de Pascua, la misa del pregón pascual, la misa de resurrección, bueno, pues se abre ahí para la iglesia y para el mundo, pues una buena noticia, que es la alegría. Estamos a 21 siglos de la resurrección de Jesús, a el inicio de la evangelización, en la que pues pasaron siglos y siglos y siglos, y todavía hasta 1950, 1960, la iglesia se vestía de luto, se vestía de negro. Todo lo relacionado a religión era seriedad, era silencio, era tristeza, era dolor, era mortificación, eran sacrificios, eran penitencias, eran muchas cosas de esas. Así nos llegó a nosotros un cristianismo que por fortuna empezó a cambiar gracias al Concilio Vaticano II, allá en 1961, cuando el Papa Juan XXIII convocó a toda la iglesia, y en el 62 empieza el Concilio Vaticano II y trae cambios. La iglesia ya no se viste de negro, la iglesia empieza precisamente a ver las cosas de otro modo. Fue cuando se puso de moda aquella canción de colores se visten los campos, de colores se viste la primavera, de colores, y era un canto que pues marcó mucho una época de iglesia en donde fue el cambio de lo negro al color. Y junto con eso también proliferaron los textos en donde se hablaba de la alegría. Pedro María Iraolagoitia, un padre vasco, escribió muchísimo acerca de este tema. Los santos no son tristes, los santos son alegres. Muchas vidas de santos que tenían que ver con la alegría. Sí, un aprendizaje básico en el cristianismo que nos trajo el Vaticano II es que los santos son alegres y que la vida en la iglesia tiene que ser alegre. Y esto no quiere decir que nieguen pues los dolores, las tristezas y los problemas. Precisamente la iglesia surgió en medio de la persecución. La iglesia surgió en medio de la descalificación. La iglesia surgió en medio de las catacumbas, del circo romano. La iglesia surge en condiciones totalmente adversas, pero no por eso dejaban de ser alegres. Precisamente en los Hechos de los Apóstoles, todo ese libro de los Hechos de los Apóstoles de Lucas habla precisamente de cómo se fue abriendo la iglesia camino, ¿verdad?, en su desarrollo, en su consolidación, en su crecimiento, en su dar noticia de Jesús resucitado, en medio de contradicciones. En primer lugar, Pablo experimentó cárceles y persecución y escapó de la muerte muchísimas veces, y sin embargo es el que nos dice, se los repito, estén siempre alegres. En la carta a los filipenses dice, se los repito, estén alegres. Entonces esta cuestión a nosotros nos llegó, a nosotros, a los de la generación 50, 60 años, pues aprendimos un cristianismo que no tenía que ver con la alegría. Vino el Vaticano II y nos vino a dar noticia de que el primero alegre era Jesús. Y ahí hay un autor que les recomiendo, José Ignacio López Vigil, que escribió una novela interesante, e incluso está en radio, la pueden consultar en YouTube, en YouTube, es un tal Jesús, no como algo despectivo, sino como un hombre precisamente que en los Hechos de los Apóstoles
un funcionario romano le pide instrucciones a otro funcionario romano: oye, ¿qué debo de hacer con el grupo de gentes que están siguiendo a un tal Jesús? Y toma el nombre de ahí, tomado de los Hechos de los Apóstoles, un tal Jesús, y presenta a Jesús precisamente como fue: alegre, dicharachero, bromista, capaz de relacionarse con toda la gente, desde los niños, los jóvenes, los medianos, los adultos, los hombres, las mujeres, y sobre todo hacía reír a las gentes más tristes, a las gentes más abandonadas, a las personas más no tomadas en cuenta. Él las tomaba en cuenta, y lo primero que les sacaba a ellos era la risa, era la alegría. Ese es Jesús. Y ahora, en este tiempo, me he dado cuenta de que hay muchos autores que están volviendo al tema de la alegría. ¿Por qué se habla de la alegría? Porque desgraciadamente todavía en nuestra época, alegría no tiene que ver nada con espiritualidad, o alegría no tiene nada que ver con iglesia, o alegría no tiene nada que ver con ser cristiano, cuando es precisamente eso. No se puede uno llamar cristiano si no es alegre. No se puede uno llamar seguidor de Cristo si no se tiene la alegría. Esto es fundamental. Parte de la alegría, a mí me llama la atención el maestro, el patrono, el santo de los alegres, Tomás Moro. Tomás Moro bromeaba de sí mismo. Esa es la mejor alegría. No la broma contra el otro, sino la broma de sí mismo. Se reía de sí mismo. Cuando subió Tomás Moro al lugar en donde le iban a cortar la cabeza, a su verdugo le dijo: ayúdame a subir, que ya para bajar me las ingeniaré. Reírse de sí mismo, reírse hasta de su propia muerte. Y decía: Dios mío, dame algo de qué comer, pero sobre todo, dame una buena digestión, ¿verdad? Y bueno, todo esto viene a ser porque en este tiempo nos estamos preparando. De aquí ya unos días más, unas cuantas semanas más, tendremos Pentecostés. Y en Pentecostés a los discípulos los consideraban que estaban locos, estaban hasta borrachos. Y los Hechos de los Apóstoles nos narran que los apóstoles estaban gozosos, alegres y contentos. La gente no daba crédito de su gran alegría. ¿Por qué? Precisamente por la resurrección de Jesús y por la efusión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a darles lecciones de que la mejor manera de anunciar a Jesús resucitado y Jesús vivo es no con la tristeza, la angustia, la desesperanza y la cara más bien que aleja a la gente, que atrae. La alegría atrae. La alegría es el primer anuncio de Jesús resucitado. Y con esto, ¿verdad? No se puede. Hubo gente, cuentan ahí de una historia de un muchacho que quiso entrar pues al seminario, a la vida religiosa, y cuando se acercó a ver cómo era eso, salió corriendo. ¿Por qué? Porque vio caras tristes, personas tristes. Con eso dicen: hombre, aquí yo no me quedo por nada, y se fue. Es eso. El cristianismo tiene que atraer. ¿Cuánta gente se ha alejado de la iglesia precisamente por ver a los padres religiosos o religiosas u obispos o lo que sea tristes? Precisamente se alejan. La mejor manera de dar a conocer a Jesús es siendo alegres. Y alejamos a Jesús, y hay gente que no quiere ver nada con Jesús o no tiene nada que ver con la iglesia ni con Jesús, precisamente porque sus agentes, en lugar de atraer, alejan, espantan, ahuyentan. Y eso, precisamente ahora en este tiempo de Pascua, hay que recordar que característica número uno, antes que todas las virtudes o primera virtud, es la alegría. Esa es la que contagia el ánimo de vivir. Hay en la novela, ¿en cuántas novelas? Ahorita no, claro, no tengo el dato exacto, pero hay muchísimas historias de novelas en donde las historias trágicas cambiaron gracias a una sonrisa. Ahí está La carta a un rehén de Saint-Exupéry, en donde un preso
establecen otra relación con sus carceleros gracias a una sonrisa. Y a través de ahí se abrió la puerta a confidencias íntimas y personales de las historias de cada uno. Lo que puede la alegría. Qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos para la próxima.